Bienvenidos a Reunión Analiza. Resistencia profesional para derrocar a Maduro. Esa es la propuesta más interesante que en los últimos días ha empezado a surgir con el objetivo de conformar no solamente con ciudadanos venezolanos retirados de las Fuerzas Armadas, sino también con otras personas de otras nacionalidades que quieran apoyar a la causa de la libertad para Venezuela. Pero adicionalmente, esto se hace mucho más urgente debido a que ahora, como si fuera poco, los grupos irregulares han comenzado a robar vacunas al personal de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, recientemente se conoció la noticia de que un grupo irregular en el estado Apure tomó la decisión de robar vacunas contra el coronavirus, y eso es una situación que por supuesto coloca en muchas complicaciones no solamente al personal militar, sino también a la población venezolana a la que le hace falta vacunas justamente, y que supuestamente Maduro recién habrían llegado más de 1 millón de vacunas para poder inocular a la ciudadanía, lo cual por supuesto en la población en general en Venezuela se tiene una profunda desconfianza, porque el régimen de Maduro lo único que hace es mentir, mentir y nada más que mentir. Eso es lo que veremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Mientras en Ecuador se vive una fiesta democrática debido a la reciente asunción del nuevo presidente Guillermo Lasso, en Venezuela la situación sigue complicada y no para de serlo, porque ahora los grupos irregulares que han decidido enfrentarse a la dictadura madurista por el control de determinados territorios para poder realizar sus actividades ilegales, ahora están comenzando a incluso robarle vacunas necesarias para la población y para los militares venezolanos. Y lamentablemente la dictadura madurista no tiene las capacidades para poder enfrentarse a estos grupos tan expertos y tan habilidosos en su tipo de enfrentamiento, guerra de guerrillas. Entonces obviamente esto va a significar una situación compleja para la dictadura madurista, porque de manera paulatina esto puede seguir escalando. Ya vemos que el control en determinados territorios, en el estado Apure, en el estado Táchira, en el estado Zulia, pueden decirse que ya son totalmente de estos grupos irregulares. Pero no solamente en estos estados donde la presencia del Estado se está cada vez debilitando con mayor significación. Adicionalmente en el estado Bolívar y en el estado Amazonas son otros los grupos, los del ELN, los que están generando también zozobra en la población. Frente a eso también tenemos que mencionar las bandas delincuenciales que tienen control absoluto en estas barriadas gigantes como Petare 23 de enero o la Cota 905 dentro de Caracas. Frente a todo eso, la dictadura madurista no tiene ninguna solución para poder enfrentarse de manera directa contra la criminalidad que se está masificando en Venezuela, no solamente por grupos irregulares y por bandas criminales, sino por también otro tipo y cualquier tipo generalizado de criminalidad. Es que la dictadura madurista ha dado el ejemplo de que a través de la comisión de delitos se puede llegar muy lejos, y como ellos lo han logrado, han llegado lejos para el control absoluto del poder en Venezuela. Es por eso que se requiere de una vez por todas una resistencia profesional, una resistencia civil, una resistencia que esté estructurada desde el punto de vista de las cosas que hay que hacer y de las cosas que no hay que hacer, que en algún momento se pensó que podían haber estado a la cabeza de Juan Guaidó, pero que lamentablemente con el transcurso del tiempo resultó que no fue de esa manera.
Si bien entre febrero, marzo y abril del 2019 la población venezolana tenía amplias esperanzas de que la libertad estaba cerca y de que la recuperación de la democracia se iba a lograr de manera oportuna, al final terminó siendo simplemente un espejismo. Y eso tal vez fue por la mala conducción o por la poca decisión de aquellos que llevaron adelante este tipo de procesos. Al final de cuentas, cuando se solicitó una ayuda e intervención internacional, esto ya fue muy tarde, ya fue cuando ya la situación del mundo era diferente, la pandemia ya había llegado. Y por tanto las prioridades de cada uno de los países habían terminado siendo primero las locales, las nacionales, y ya no las internacionales. Sin embargo, ahora se está hablando de la posibilidad de una resistencia profesional, civil también y militar, por supuesto, para que de esa manera se dé por finalizada el régimen de la dictadura madurista. En Venezuela está claro que el diagnóstico de la situación y condiciones del país y de su pueblo, de cuáles son definitivamente las acciones que hay que tomar para recuperar la república, la democracia y la libertad, que no son otras que lograr el cese de la usurpación del régimen ampliado y sus aliados criminales como los grupos irregulares, FARC-ELN y bandas delictivas que existen en Venezuela. Como neutralizar la ayuda de recursos por parte de China, Rusia e Irán. El régimen ampliado, diga lo que diga, está dispuesto a quedarse para siempre en el poder, cueste lo que le cueste. Así lo manifiesta el teniente de fragata Diego Armando Comiso Urdaneta, aviador naval de helicóptero y oficial retirado de la Fuerza Armada venezolana, quien propone derrocar definitivamente a este régimen criminal junto con sus nuevos aliados de la supuesta oposición, a quienes llamó el régimen ampliado. Básicamente se está refiriendo a los alacranes y los partidos colaboracionistas que ayudan a darle una imagen de existencia de oposición en Venezuela. Está convencido que llegó la hora de una resistencia profesional para derrocar a cualquiera que sea el régimen ilegítimo e ilegal que esté de turno en Venezuela, es decir, a cualquier gobierno que derive de un Consejo Nacional Electoral, de una Asamblea Nacional, de un Tribunal Supremo de Justicia y de un Poder Ejecutivo ilegítimos, todos, incluyendo también a todos aquellos políticos que se han sumado al régimen criminal y que pretendían seguir usurpando lo que debería ser un gobierno en libertad, legal, legítimo y democrático en Venezuela. A su juicio, el régimen ampliado, con sus acciones, pretensiones y amenazas, pudiéramos considerar que nos ha dado un ultimátum por el cual debemos y necesitamos la reconstrucción y la conformación de una resistencia profesional, una estructura y una organización conformada con recursos internos y externos, con una estudiada y clara visión, misión y objetivos metódicamente analizados, con el fin de cesar con la usurpación de este régimen en su totalidad, con cero impunidad, y crear un blindaje constitucional y legal para que nunca jamás se repita algo igual o parecido en Venezuela. Lo que en concreto Comiso Urdaneta plantea es una resistencia civil, de manera que el soberano pueda luchar con sus derechos y por su libertad y justicia, sin usar la violencia, aunque hay que estar preparados y capacitados para usarla, de ser necesario. Para ello, se usaría las distintas tácticas, huelgas, privación de acciones, relaciones, manifestaciones masivas y todas aquellas acciones para convocar cambios sociales y políticos y económicos en Venezuela. Agrega que cuando se logre que un número suficiente de requeridos de personas elija unirse a la resistencia popular, el sistema del régimen ampliado gradualmente se volvería insostenible y provocándole así cambios involuntarios en su sistema que pudieran terminar en su desplome y o fin. Son muchos los casos históricos en el mundo que las resistencias civiles lograron derrocar a los regímenes opresores, resistir ocupaciones militares y conseguir la vigencia de los derechos humanos, la libertad y la democracia, pero se insiste en recordar y mencionar una muy reciente criolla, como lo fue en Venezuela el 11 de abril del 2002. ¿Qué hacer? El teniente Comiso Urdaneta considera muy importante establecer una dirección estratégica definiendo objetivos, la planificación y la implementación estratégicas. Es posible, dice, que la mayoría de los activistas de una resistencia civil a través de la historia no fueran motivados por la no violencia ética. Lo más seguro es que sí eligieron a la resistencia civil fue porque para ellos era lo único y o más efectivo medio para librar su lucha. La resistencia civil percibe al poder de manera pluralista, ve a los gobiernos y a otros sistemas de poder como antes ampliamente dependientes de la obediencia y o de la cooperación de la gente.
Según la visión pluralista, el poder está basado en la validación y participación de muchas partes de la sociedad. Es fluido y su fuerza siempre depende de la retroalimentación de sus fuentes a través de la cooperación de muchas instituciones y personas. Se considera que los movimientos de resistencia civil desarrollan sus estrategias basándose en la convicción de que la gente que organiza una amplia coalición de ciudadanos comunes para obstaculizar las acciones del Estado puede neutralizarlo o revertirlo. Analiza dos tipos usados por los activistas de la resistencia civil: la omisión y la comisión. Los actos por omisión son tácticas en las que la gente deja de hacer cosas, y los actos por comisión son actos en los que la gente realiza cosas con el objetivo de llevar adelante el cambio en el poder. Pero finalmente, y después de todo esto, tenemos que concluir que la dictadura madurista lo único que hace es mentirle al pueblo, mentirle en todos los aspectos de la vida, en el tema de las vacunas, en el tema de los tratamientos, en el tema de la atención médica, las restricciones a la libertad de prensa, las restricciones a la libertad política, las persecuciones a las ONGs, a periodistas, a políticos. Son situaciones diarias. No nos olvidemos que recientemente Maduro también propuso vender PDVSA, capitalizarla a través de vender a privados. Pero por supuesto no recibió absolutamente nada de nadie, solamente los rusos, que aparentemente podrían ser los nuevos dueños de PDVSA. Y esa es una información que la vamos a desarrollar también más adelante. Rusia, nuevos dueños de PDVSA, sería realmente el acabose, pero eso es lo que ha llegado a hacer a la dictadura madurista frente a la situación en la que se encuentra. En una terrible crisis humanitaria llevada por sus pésimas decisiones, desde el aspecto administrativo hasta la protección de los derechos humanos, que la dictadura madurista transgrede permanentemente. Bueno, esa es la información del día de hoy. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.